Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta aplicación de facturación que estamos trabajando en las últimas semanas. En el vídeo anterior lo habíamos dejado en proveedores, por lo tanto en el frame de mantenimiento ya hemos visto estos tres primeros botones de productos, inventario y proveedores. Y hoy lo que vamos a ver de forma muy breve, porque hay bastantes conceptos repetidos, por ejemplo de clientes y proveedores, vais a ver que es muy parecido, y os voy a mostrar lo más destacable e importante de clientes. Desde este botón vamos a poder hacer un mantenimiento de la cartera de clientes. Para ello vamos allá, vamos a esto aquí, vamos a abrir el formulario de clientes y aquí lo tenemos. Bien, como veis sigue la misma línea de los formularios anteriores. Vamos a tener un frame aquí de acciones con 3 option button para dar de alta un nuevo cliente, para editar alguno de los clientes, editar alguno de sus datos, una información propia del cliente, o para eliminar un cliente. Entonces, aquí siguiendo la tónica del último vídeo que vimos de proveedores, recordáis que aquí tenemos un text box que cuando yo le dé a editar se convierte en un combo box, ¿vale? De forma que podamos elegir un cliente de nuestra base de datos y o bien modificar alguno de sus datos o bien eliminar. Si decimos nuevo, pues desaparece el combo y lo que nos muestra es un text box para introducir los datos, y esto es exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior. Entonces aquí de nuevo solo vamos a ver una cosa, y es el botón eliminar. Bueno, decir que también cuando damos a editar, fijaos que aquí pone guardar, cuando damos a editar pone modificar, cuando damos a eliminar pues pone eliminar, ¿vale? A medida que vamos cambiando de acción vamos adaptando el botón principal, que es el que va a ejecutar el procedimiento correspondiente. Y os decía, aquí lo que os voy a explicar hoy es en el tema de eliminar. Lo que vamos a hacer es, antes de eliminar el cliente, vamos a hacer un check de la base de datos por si tiene alguna factura pendiente de cobro. Si existe una factura pendiente de cobro, no nos va a dejar eliminarlo. Nos va a avisar de que existen facturas pendientes de cobro y no nos deja eliminar. Esto es la novedad, que por otro lado es coherente y debe ser así. Si eliminamos un cliente que nos debe dinero, pues mal negocio estamos haciendo, ¿eh? Entonces hay que asegurar eso. Para ello, pues vamos a ir al botón eliminar, vamos a elegir este cliente, Estudios JB, ¿vale? Cuyo ID, su código es el número 2 y tiene todos estos datos asociados. Y vamos a decir eliminar. Le decimos eliminar, ya nos aparece aquí la ventana de que existen facturas pendientes de cobro. No es posible eliminar el cliente y no nos deja. Y de ahí no podemos salir. Por más que lo intentemos, no nos va a dejar. Observad una cosa también. Fijaos que en este message box, esto es un mensaje, existen dos líneas. Existen dos líneas de texto. También os voy a enseñar cómo provocar que aparezcan dos o más líneas en un message box. Bien, por lo tanto aquí no nos queda otra que aceptar y no lo elimina, no hace nada, sigue estando aquí, no nos deja. Bien, pues vamos a ver cómo se hace todo esto, y si quieres verlo, pues te invito a que te quedes hasta el final del vídeo.
Bien, para verlo, vamos allá, vamos a ir a abrir Excel, a que nos muestre Excel, mejor dicho. Vamos a nuestra pestaña programador, botón de Visual Basic, vamos a buscar el formulario de clientes, que lo tenemos aquí, en nuestro proyecto, donde están todos los objetos. Buscamos el formulario de clientes, doble clic, y este es el que acabamos de ver la demo. Entonces, lo de cambiar el caption, el nombre que aparece, el texto que aparece en el botón, fijaos, esto sucede en el evento clic de los botones de acción de los option button. Fijaos, cuando yo digo editar, este tiene que hacer dos cosas, ¿no? Fijaos que aquí hay un combo, pero debajo del combo tengo escondido un text box. Por lo tanto, lo que va a hacer es esconder el combo y mostrar el text box cuando es nuevo, y la operación inversa cuando es editar o eliminar. Y además de eso va a cambiar el caption del command button. Bien, hacemos doble clic en el option button de editar y aquí veis cómo el combo lo pone en true, la propiedad visible la pone en true, y la propiedad y el text box, perdón, lo pone en false, lo oculta. Y luego el botón, el command button, que yo le tengo puesto el nombre de btn aplicar, pues la propiedad caption, y le digo que me ponga modificar, entre comillas. Cuando le doy a la opción eliminar, al option button de eliminar, os enseño para que no nos perdamos. Este option button, de nuevo, se llama opt de option nuevo. El de editar se llama opt editar y el de eliminar se llama opt eliminar. Bien, habíamos visto el de editar. El de eliminar lo que hace es pues lo mismo con el combo y el text box, y en el botón de aplicar, en el caption, en lugar de modificar, entre comillas, eliminar. Y por último el nuevo, bueno, pues el nuevo lo que hace es lo mismo con los text box y el combo, cambiar de posición, como visteis. Este text box no es que esté debajo, no es que lo tenga debajo, lo tengo aquí. Fijaos que este cuando yo arranco, fijaos que no aparece, aquí no hay nada. Este está visible igual a false. Bien, entonces lo que hago es, como visteis en el vídeo anterior, es cambiar la posición del text box, ¿vale? Y lo pongo en el top 20, el left lo dejo en 10, que es donde está, y el top lo pongo en 20 porque es donde está el combo box. El combo box, la propiedad top, veis que es 20, pues es lo que hago, porque este text box ahora, la propiedad top está en 60, hasta aquí abajo. Bien, pero eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Bueno, y luego en el caption del command button lo pongo en guardar. Eso es lo que ocurre. Bien, vamos a ver aquí como relevante, insisto, lo de modificar y crear nuevo es muy repetitivo. Ya sabéis cómo funciona para agregar datos desde un formulario a una hoja de Excel. Hay un montón de vídeos en el canal donde lo explico, sin ir más lejos. En el vídeo anterior lo hemos vuelto a ver, y entonces vamos a ver qué ocurre cuando estamos en eliminar y le damos al botón de guardar, pero que en ese momento pondrá eliminar. Bueno, este es el evento clic del botón en cuestión. Lo primero que vamos a hacer es una serie de verificaciones de que los text box correspondientes estén con información, al menos los que consideramos que son obligatorios, pues todos estos text box que tengan información. Si hay alguno vacío no nos va a dejar, nos va a salir un message box que nos va a decir debes completar todos los campos, y exit, que es que te sales y nos sigues hacia abajo. Bien, si esto ha ido bien, pues entonces continuaremos hacia abajo, y lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una variable que le vamos a llamar id cliente del tipo long, donde vamos a almacenar el id del cliente, el código del cliente. Entonces
aquí la iniciamos y cargamos en esa variable el valor del textbox que almacena el ID, que no es más ni menos que este. Si vemos el name es el txt ID. Bien, pues el valor que tenga ese textbox lo va a almacenar en la variable ID cliente. Vale. Luego, como vimos en el vídeo anterior, elimino el guión y la letra del NIF. Esto ya está explicado en el vídeo anterior. Y ahora paso a evaluar qué option button es el que tengo activado. Debe de haber uno de los tres. No puede haber dos, como sabéis, ni ninguno. Habrá como mínimo uno. Y solamente uno, perdón. Y en función del que esté activado, pues hará, si el que está activado es el de eliminar, veis que .value igual a true, pues entonces llama a este procedimiento, a esta macro. Si no es ese, mira a ver si es este, mira a ver si el option button nuevo es igual a true, y entonces me haces todo esto. Y por el contrario, en el else, si no es ninguno de los anteriores, pues haces este. Bien, entonces, como digo, estos, que además son iguales, hace lo mismo al ingresar un nuevo cliente, que al editar un cliente va a llamar al mismo procedimiento, ni más ni menos, ¿vale? Porque lo que tiene que hacer es anotar todos los datos de los controles de los textbox en la hoja de Excel, en la base de datos correspondiente. Bien, por lo tanto, lo que vamos a ver es el chequeo de eliminar cliente. Vamos a ver cómo hago para ver que no hay ninguna factura pendiente de cobro. Por lo tanto, voy a llamar a este procedimiento call eliminar cliente y le paso por parámetro el ID de cliente que hemos cargado aquí arriba. Por lo tanto, veréis que ahora cuando vayamos a ver este procedimiento, esta macro, veréis que está esperando que le pasemos por parámetro un dato, y el dato que le vamos a pasar es este, el ID de cliente. Por lo tanto, vamos a buscar este procedimiento o macro y aquí lo tenemos. Bien, para que no nos distraigamos, vamos a darle a este botón. Con estos botones, creo que lo he explicado alguna vez, con este vemos todo el módulo, todo lo que haya en el módulo, todas las macros que haya, pero si le damos a este, pues desaparecen y solo nos muestra la macro actual. Bien, pues vamos allá. Lo que os decía, fijaos que está esperando que le pasemos, en este caso, un dato como long, ¿vale? Y ese dato va a ser el ID de cliente. Anulamos el parpadeo de pantalla. Primero, verifico si se ha cargado el ID de cliente, ¿vale? Para evitar que haya errores. Si el ID de cliente es igual a 0, te sales. Exit, no sigas porque no hay nada que hacer. Si todo esto ha ido bien, declaro variables. Vale, bien. Declaro una variable que le llamo celda del tipo range y una variable que le llamo rg del tipo range también. Por lo tanto, son dos rangos. Lo siguiente que voy a hacer es activar el filtro del ID de cliente en la hoja de Excel. Para ello me voy a la hoja donde lo tengo, base de datos, y como ya habéis visto en vídeos anteriores, está en la instrucción para aplicar autofiltros en una tabla, ¿vale? Vamos a la base de datos donde tengo una tabla y fijaos que en la tabla que se llama TB de tabla base de datos, en el campo número 9, ¿vale? En la columna 9, en este caso el criterio va a ser que filtre aquellas celdas cuyo valor sea igual al valor del ID cliente que ha recibido aquí por parámetro. Bien, vamos a la hoja. Esta es la base de datos. Si yo hago aquí y busco la tabla, esta es la tabla base de datos, veis que ya la he seleccionado. Pues lo que le estamos diciendo es, vete a la columna 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y veis que en la 9, que es la columna I, están los ID de todos los clientes que tengamos en la base de datos. Pues lo que va a hacer es filtrar. Si le hemos pasado, por ejemplo, el 3, pues va a filtrar aquí
el ID de cliente será el 3 y esto es lo que hará la macro. Filtrará y solo se quedará con un cliente. ¿Vale? Este cliente es el mismo. ¿Vale? En este caso, el nombre del cliente es el Office Center. ¿Vale? Porque hemos filtrado, como habéis visto aquí, el ID de cliente. Bien. Quito el filtro. Vale. Pues esto es lo que va a hacer con estas instrucciones. ¿Vale? Bien. Entonces, a partir de ahí, digo, selecciono la columna de cobrado. ¿Vale? ¿Qué columna es la de cobrado? Fijaos, aquí lo tenéis. Me voy a la columna Q, de hecho me voy a la celda Q2 y con el Range Selection XL Down, que ya conocéis, selecciono toda la columna de arriba hasta abajo. Es decir, me he ido a la columna Q, vamos a mirar dónde está, la tenemos aquí, ¿veis? Y la columna Q es la de cobrado, ¿sí o no? Aquí solo hay dos valores, como veis, sí y no, sí y no. Entonces, seleccionamos la columna, nos decía, y ahora este RG de aquí, este range que hemos declarado, lo vamos a iniciar. Como es un rango, necesitamos, como ya sabéis, la palabra reservada set. Set RG será igual a la selección que tenga en ese momento, porque he seleccionado toda la columna, como veis aquí, hasta el final. Pues le digo que RG va a ser la selección de toda la columna, pero solo de las celdas visibles. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, habrá filtrado por la columna del cliente. Como habéis visto, lo volvemos a hacer. Esto estaría así, estaría filtrado solo el cliente. Entonces lo que va a hacer es el rango, va a ser este de aquí, solo de las celdas visibles. ¿Vale? Esto es lo que estoy haciendo con estas instrucciones. Y ya está. Una vez que tengo esa columna seleccionada, como acabáis de ver aquí, tengo esto seleccionado. ¿Qué es lo que tengo que ver? Si hay algún no. Si hay no, quiere decir que no está cobrado, entonces no lo puedo eliminar el cliente. Si todo fueran sís, que no nos debe nada, entonces podría eliminarlo. Bien, por lo tanto, lo que hago es reviso si hay facturas pendientes y para ello ya, como sabéis, yo siempre empleo a ver si me sale, el bucle for next y voy buscando el valor de no. Como sabéis, for each celda, que es otra variable que he declarado aquí, digo para cada celda en el rango seleccionado, que en el range que os acabo de decir, y con un if decimos si el valor de la celda es igual a no, entre comillas, porque es un string, es un texto, entonces lanzas un mensaje y le dices existen facturas pendientes de cobro. Fijaos ahora, esto es para cambiar de línea aquí en Visual Basic, pero para cambiar de línea en el Message Box que os he enseñado antes, necesitamos decir esto con los símbolos de concatenación de texto. Entre los signos tenemos que poner VB New Line. ¿Vale? Y esto le estamos diciendo a Visual Basic que después de escribir esto en la pantalla, que nos le dé al carro que nos cree otra línea en el Message Box. Y entonces le decimos en la otra línea, le decimos no es posible eliminar el cliente. ¿Vale? El icono que queremos que aparezca en la ventana, el título de la ventana y listo. Con esta instrucción lo que hacemos es desactivar el filtro que hemos activado aquí del cliente para dejar la base de datos sin filtros, disponible para un siguiente proceso, y exit sub, te sales, no sigas leyendo hacia abajo. Por lo tanto, a la hora de eliminar el cliente, que es esto que tengo aquí subrayado, ya no va a llegar, porque aquí le vamos a decir que se salga porque existen facturas pendientes. Es tan fácil como eso. Y luego ya para acabar, bueno, digo, evalúo si después de aplicar los filtros queda alguna fila con datos, lanzo la pregunta y elimino de la base de datos. Bien. Para ello lo que hago es, para ver, porque claro, es posible que cuando yo en este paso de aquí,
que he aplicado un filtro, ¿vale? Imaginaos que ese filtro no existiera, es decir, que yo hubiera seleccionado un cliente que no existiera, pues entonces tendría aquí un error, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que le estoy diciendo es que si el subtotal, digamos que esto es una función, ¿vale?, de subtotales, ¿vale? El subtotal, que sabéis que la referencia es la 3, de esa de la hoja 1, que es la hoja 1, que es la base de datos, la columna I, que es donde está el ID de cliente, lo veis aquí, pues lo que le estoy diciendo es que si el subtotal de esa columna es mayor que 1, entonces sí, entonces me haces todo esto. Es porque hay datos, tengo celdas con datos. De lo contrario, no hará nada. Se saldrá. Bien. Si esto es ok, lo que hará es que creamos una variable, dim, que le llamo pregunta, del tipo texto, string, y pregunta va a ser igual a lo que responda el usuario al lanzar este message box. Le vamos a decir, se eliminará el cliente y toda su información de facturación y ventas. Lo de antes, creamos una línea más en el message box y le decimos, ¿estás seguro? Y queremos que aparezca el icono de sí y no, que aparezcan los botones de sí y no, el icono de una interrogación, question, y el título de la ventana. Y ahora evaluamos qué ha respondido el usuario a la pregunta que le hemos lanzado de si está seguro. Pues le decimos que si la pregunta es diferente de no, es decir, que ha dicho que sí, pues le decimos application.displayAlerts igual a false. Esto es para que Excel no nos lance ningún mensaje de ¿estás seguro que vas a eliminar? ¿No? Porque ya lo hemos hecho nosotros aquí de forma controlada. Entonces, para evitar que Excel nos lance cualquier otro mensaje, le ponemos esto, con lo cual Excel no nos va a lanzar ningún mensaje de advertencia. Y ahora, con el bucle with, lo que hacemos es seleccionar en la base de datos la celda A1 y no solo la fila en la que estamos, sino todas. A ver, para explicarlo mejor y que se entienda, nos ponemos en la A1, ¿vale?, que es donde estarán las cabeceras, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a eliminar es todas las filas correspondientes a ese cliente, ¿vale? Es decir, fijaos que aquí tenemos filtrada la base de datos y tenemos filtrado todas estas filas. Las va a eliminar todas. No va a eliminar solo una fila, porque vamos a eliminar un cliente y el cliente tiene varias facturas, tiene varias compras en diferentes fechas, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es eliminar no una fila, sino un cliente con todas las filas correspondientes, con todas las que tenga. Y esto lo hacemos con esta instrucción de aquí, ¿vale? Vamos a hacer esto de aquí, ¿veis? Y lo que va a hacer es todas las filas que se van a quedar en blanco en medio, las va a subir una hacia arriba para que nos quede una tabla que no tenga filas vacías. No sé si se entiende, pero lo que estamos haciendo es borrar las filas y todas esas filas, que todas las filas restantes ocupen su espacio para que no nos quede ninguna fila en blanco. Y ya está, a partir de ahí ya desactivamos el filtro, volvemos a activar el display alerts de la aplicación de Excel y se acabó. En caso de que esto no se haya, en caso de que en la pregunta, ¿vale?, no le digamos que si queremos eliminarlo, hará el else, ¿vale? Porque este if va con esta estructura, if, else and if. Por lo tanto, si le decimos que no queremos borrarlo, el else será lanzar un mensaje, operación cancelada. Esta estructura de if está anidada dentro de este otro if de aquí, que veis aquí. Este sería el if. Si esto no se cumple, le he dicho else, no hagas nada, y el end if, ¿vale? Y en medio hay otra estructura anidada.
¿Y qué más tenés? Vale. Luego, esto lo hemos eliminado de aquí, de la base de datos. En la base de datos tenemos todo el histórico de todas las compras o ventas realizadas a clientes. Pero luego hay que ir a la tabla de clientes que está aquí en esta hoja y tenemos que buscar ese cliente y borrarlo también de nuestra tabla de clientes, ¿vale? Y eso ya sabéis, esto ya es más fácil. Lo mismo, lo elimino de la tabla de clientes. Para ello, bueno, creo una serie de variables, me posiciono en la hoja 4, que es la donde tengo la tabla de clientes, y con el método, el bucle for next, busco el cliente porque lo tengo en la variable almacenado y del cliente, y cuando lo encuentre, fijaos lo que hago. Selecciono la fila cuando encuentre ese cliente y selection.delete con el Shift XL Up es lo mismo, elimino la fila y todas las filas de abajo corren una hacia arriba. Esto es lo que estoy haciendo. Finalmente refresco todas las tablas dinámicas para que desaparezca ese cliente de todas las tablas, lanzo un mensaje al usuario de que todo ha ido correctamente y llamo otra vez al procedimiento que se va a encargar de actualizar, de llenar el combo. Este combo lo vamos a actualizar para que ya no aparezca aquí el cliente que hemos eliminado. Y eso es todo. Esto es lo que os quería explicar. Espero que se haya entendido bien. Cualquier duda, no dudéis, valga la redundancia, en ponerlo en comentarios y estaré encantado de atenderos. Así que este vídeo va a durar hasta aquí, espero que os haya gustado. Si es así, un like, si os suscribís mucho mejor, si lo compartís con vuestros colegas, pues me ayudaréis a hacer crecer el canal. Y nada más, gracias por estar ahí, saludos.